Tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que esperar para entender lo que el Señor nos quiere enseñar, lo que el Señor nos quiere dar. Tenemos que ser pacientes. En la sala de espera tenemos que activar la fe, confiar que Dios está en el asunto. En todos los libros de la Biblia se hablan de los hechos poderosos, de los hechos milagrosos, de los hechos inusuales, de los hechos sorprendentes que Dios está haciendo en nosotros. Siempre el Señor nos va a hablar, porque en cada libro se pueden encontrar ejemplos de cómo Dios interviene en la vida de la humanidad, de manera que podamos y que parezcan inusuales, milagrosos y sorprendentes. Yo me fui al final, en Apocalipsis. En este libro presenta visiones apocalípticas que describen eventos escatológicos, como la batalla final entre el bien y el mal, donde la intervención de Dios se manifiesta de formas muy poderosas y no convencionales. Cuando usted lee el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, usted allí va a encontrar maravillas del Señor de los tiempos finales. Y ya estamos viendo esas señales de lo que habla la palabra. En el libro de Jueces narra la historia de los líderes que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y hoy el Señor está levantando líderes en su iglesia para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos por la palabra y darnos consejo basado en la palabra de Dios, en la Biblia, porque Dios nos está dando sabiduría y entendimiento para cuando tú y yo abramos la boca y movamos la lengua, la palabra que vamos a proferir a alguien sea una palabra que toque, una palabra que trascienda, porque la palabra de Dios toca, la palabra de Dios trasciende, la palabra de Dios traspasa corazones, porque nosotros no cambiamos a nadie, solo Dios cambia, y Dios cambia con la disposición de tu corazón. Por eso hay muchas circunstancias y situaciones donde vamos a seguir viendo la gloria del Señor, porque esto es sorprendente. Estas son cosas inusuales que no hace el hombre. En este libro se encuentran historias de jueces como Sansón y Débora, que reciben poder y fortaleza de Dios de manera inusual, a menudo a través de milagros o actos que desafían la lógica humana. Esto es palabra y esto viene de la misma Biblia. Y vemos que nos vamos para los evangelios, donde narra la vida, muerte y resurrección de Jesús y muestran su intervención divina de diversas maneras, como la multiplicación de los panes, la curación de enfermos y la resurrección de los muertos. Dios sí resucita a los muertos, porque ayer nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, y hoy estamos vivos y libres para la gloria del Señor. No solamente en los evangelios se habla de muertos resucitados, sino que nosotros también hoy hemos resucitado para gloria del Señor, porque somos sus hijos, que hemos abierto el corazón, hemos invitado a Dios a vivir y a permanecer con nosotros, pero sobre todo llevamos a Cristo en nuestro corazón, y si llevamos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ya no estamos muertos, hoy hemos resucitado para vida eterna. Estos milagros son considerados extraños porque desafían la lógica humana y muestran el poder sobrenatural de Jesucristo. Yo estoy haciendo un recorderis de los libros, pero ahorita, pero es que la pastora no ha dicho cita bíblica. Ahorita le digo citas bíblicas, porque aquí no somos religiosos. Aquí vamos
enseñando, entrenando y caminando por la palabra. Es la palabra, porque tengo que hacer el recorderis de los libros, por el cual tengo que leer para traerles a ustedes el pan de hoy. Que tuve que leer, instruirme para poder escribir lo que el Espíritu me va dando. Así es, y yo escribo porque a mí se me olvidan las cosas. Y después, Santo Espíritu, ¿qué fue lo que me dijiste? Y damos la vuelta. No nos confiemos en la mente, confiemos en el Espíritu Santo de Dios, que lo sabe todo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, este libro relata la expansión de la iglesia primitiva, mostrando la intervención divina a través de la conversión de personas, la curación de enfermos y el poder de los apóstoles para realizar milagros. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos milagros? ¿Y cuántas promesas? ¿Y cuánto te ha cumplido Dios? Porque lo que Él te prometió, Él te lo cumple. Y lo que no haya cumplido, trabaja para que se cumpla la palabra de Dios. Porque hoy caminamos por la palabra. Enfrente de nosotros va la palabra y nosotros actuando, porque vamos siguiendo las pisadas del Cristo, para que todo lo que el Señor ha dicho de ti y de mí se cumpla. Maravilloso es el Señor. Y nos vamos para el libro poético de los Salmos. El libro de los Salmos contiene himnos y poemas de alabanza y súplicas a Dios. Algunos salmos, como el Salmo 82 y el Salmo 135, describen la grandeza y el poder de Dios de una manera que puede parecer extraña, muy extraña o misteriosa, por la forma como expresa su grandeza y su intervención divina en los asuntos humanos. Maravilloso es Dios. ¿Qué les parece el recorrido que estamos haciendo por la Biblia? Por los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Dios mío, poquitos los que lo saben, y eso que hemos dado discipulados 50,000 años. 66 libros, no tenga temor de decirlo. Porque en esos 66 libros el Señor nos dejó para instruirnos, para corregirnos, para que viéramos cómo Él hace milagros, portentos y maravillas. Y los milagros que Cristo hizo ayer, dice la Biblia, que hoy tú y yo los podremos hacer. Porque tenemos la autoridad, tenemos el poder, y el Espíritu Santo lo hará. Por eso yo siempre le digo que la guerra espiritual no se hace peleando con tu fuerza ni con mi fuerza. Deja que el Espíritu Santo pelee y tú simplemente déjate guiar y ganaremos la victoria. Pero si no estás en condiciones, no te metas, porque el enemigo te avergüenza. Tenemos que ser victoriosos. Tenemos que ser hombres y mujeres esforzados por la palabra y hacer la voluntad de Dios para que se cumpla la promesa. A los que aman a Dios, dígalo duro, todas las cosas nos ayudarán para bien. Y vemos que en el libro de Éxodo, este libro relata la liberación de los israelitas de Egipto, incluyendo la poderosa y divina intervención a través de las plagas, el paso del Mar Rojo y el recibimiento de la ley en el monte Sinaí. Estos acontecimientos, aunque fundamentales para la historia del pueblo de Israel, son vistos como extraños por la forma en que Dios se manifiesta y actúa de manera milagrosa. Tú viniste por un milagro hoy. De aquí vas confiado que vas a tener ese milagro. Porque hoy yo abro y extiendo mis manos y digo, mis manos no están vacías, mis manos están llenas, porque el Señor ya las llenó. No las va a llenar, ya las llenó, porque yo tengo mi milagro, yo tengo mi respuesta,
Yo tengo la palabra de Dios que rompe barreras y cambia circunstancias y me da lo que yo estoy esperando por la fe, porque le creo a Dios y a su poderosa palabra. En el libro de Génesis narra la creación del mundo, la historia de Adán y Eva y la vida de los patriarcas, incluyendo la destrucción de Sodoma y Gomorra, la aparición de Dios a Abraham y el pacto de Dios con Noé. Todos estos acontecimientos son vistos como extraños o misteriosos debido a la naturaleza sobrenatural de la intervención divina de nuestro Dios. Dios obra de manera inusual o de maneras inusuales, milagrosas y sorprendentes, y considerado misteriosas para algunos, y otros son desconcertados, pero por la fe hemos creído y vemos que cada día sus movimientos poderosos son portentos, maravillas y milagros del Dios Altísimo. Y ahora sí va la cita. Gracias por la paciencia. Pero es necesario que la palabra de Dios intervenga en tu corazón y que la metas aquí, en el disco duro de tu cerebro, en las neuronas cerebrales, y la bajes aquí, al corazón, para que cuando abramos esta boca profiramos palabras que tienen que avergonzar a los sabios, porque hay mucha gente que se cree que lo sabe todo, que lo conoce todo. Pero déjame decirte que el único que lo conoce todo es Dios, porque Él formó el cielo y la tierra y nos formó a nosotros. Y la Biblia dice que Él nos formó del polvo de la tierra, pero dice en la parte que uno va a la escatología que nos hizo a su imagen y semejanza. No es lo mismo formar que hacer, porque yo me imagino que el Señor tomó la pelotita de barro, moldeó, hizo el muñequito, pero para hacernos a su imagen y semejanza nos hizo hombres y mujeres hermosos, bellos, aunque físicamente estemos como un maracuyá arrugado o como un acordeón. Dios conoce el corazón y sabe que si tu corazón es bello, tu alma es linda. Y entonces somos lindos delante de Dios, porque somos hechos a su imagen y a su semejanza. Bendito es el nombre del Señor. Y dice la Biblia en en Josué capítulo 6, versículo del 1 al 4. Vamos a leer aquí para que todos, usted saca su Biblia, prende su Biblia y leemos en nuestro tablero en esta mañana. Josué capítulo 1, Josué capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice la Biblia, y leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Esto haréis durante 6 días. Y el 4 dice: y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Miren esto, el Señor nos dijo que en un día ibas a dar, o en un día nosotros vamos a dar 7 vueltas por aquel enemigo que nos quiere rodear.
Porque nosotros vamos a hacer como declara la Biblia: un día a la vez, un día a la vez. Pero no te olvides que la bocina tiene poder, porque no es escándalo lo que vamos a hacer, es con la palabra. Que cuando tú declares la palabra, al séptimo día vas a hacer las 7 vueltas. Y yo antes, muchos años duré haciendo 7 vueltas aquí adentro. Corría, lloraba, jugaba, haciendo las 7 vueltas. Pero el séptimo día, prepárate, iglesia, porque tu bocina tiene que retumbar y tiene que derribar a aquel enemigo que se ha querido levantar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la palabra de Dios. Prende tu bocina. Declara tu bocina la palabra de Dios que tiene poder. Y toda muralla, todo muro, todo lo que quiera venir de que cae, cae. Por la palabra de Dios que tiene poder. Porque esta iglesia es invencible. Esta iglesia es vencedora. Tú tienes la autoridad y tú tienes el poder. Porque ya diste las 7 vueltas. Porque ya hiciste lo que Dios mandó. Porque ya tocaste tu bocina. Y estamos en victoria. Estamos en victoria. Para la gloria del Señor. Y entonces alguien que me pregunte: ¿por qué Dios le diría a Josué y a los hijos de Israel que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó durante una semana? ¿Por qué el Señor le diría eso a Josué? Escucha, iglesia, porque estrategia de Dios no son estrategias humanas, sino de Dios. Y cuando nosotros aprendemos las estrategias de Dios, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, de que viene la victoria, viene. El enemigo está derrotado, el enemigo está vencido, porque tú y yo somos hijos de Dios y tenemos la victoria. La gloria de Dios invade este lugar. Maravilloso es el Señor. Y yo te voy a explicar por qué Dios le diría a Josué y a los hijos de Israel que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó durante una semana, para que hoy pudiéramos ver su gloria. Cuando la obediencia premia, vimos una derrota inesperada para Jericó, pero para el pueblo de Israel una gran victoria, hecho o suceso inusual y milagroso de Dios para su pueblo amado, la iglesia de hoy, que el Señor quiere que se levante. Alabado es el nombre de Dios, porque el Señor quiere y demanda obediencia. Obediencia para que lo que vayamos a hacer, Dios que conoce el corazón, premie en victoria, premie en la gloria del Señor. Porque así como el monte Sinaí tembló, también esta iglesia tiene que temblar por la presencia de los hechos inusuales de Dios para su pueblo. Alabado sea su nombre. Los procesos que Dios usa, la interacción de la libertad humana y la soberanía de Dios y las conclusiones finales de Dios están mucho más allá de lo que la limitada mente humana pueda entender. Santo. La Biblia y los testimonios de los cristianos en todos los tiempos están repletos de historias reales, de cómo Dios transformó por completo las situaciones, los problemas y las vidas. Y con frecuencia lo hace de estas maneras inesperadas, sorprendentes o inexplicables. Tú y yo podemos entender esto. Sucesos inexplicables. Aunque tú y yo no entendamos, como el Señor le dijo a Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 7, que hoy hay cosas que no vamos a entender, pero que mañana las vamos a entender. Tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que esperar para entender lo que el Señor nos quiere enseñar, lo que el Señor nos quiere dar.
Tenemos que ser pacientes y nunca nos desesperemos en la sala de espera, porque en la sala de espera hay ansiedad. En la sala de espera tenemos que activar la fe. En la sala de espera tenemos que confiar que Dios está en el asunto. ¿Cuántos procesos? ¿Cuántas debilidades? ¿Cuántas cosas que nos han sacado lágrimas? ¿Cuántas cosas que necesitamos sacar del corazón? Hoy es necesario que la iglesia se lave en la sangre de Cristo. Hoy es necesario que nos sumerjamos en esa sangre que nos dio libertad, que nos da paz, que nos da sanidad. Una sangre que limpia, una sangre que no mancha, sino que limpia y purifica. Y tenemos que purificar el corazón para ser aceptos delante del Padre, porque con la boca decimos muchas cosas, pero el corazón está lejos de Dios. Entonces dicen muchos: es que ya Dios no me ama, es que yo necesito que Dios me responda, porque ya no me ama. Sí nos ama el Señor, desde el momento que Él nos escogió y colocó un propósito en nuestra vida, y ese propósito se cumplirá. Ese propósito se cumplirá en el nombre de nuestro Señor. Dice Isaías 46, versículo 10 al 11. Isaías 46, versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Escucha, iglesia, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Palabra de Dios, iglesia. El Señor lo hará. El Señor lo hará. Pero tenemos que trabajar para que el Señor lo haga, porque Él dice: yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Yo no sé qué tú quieres que Dios haga por ti, pero tienes que activar la fe. Tienes que ser obediente para ver estos movimientos inusuales, portentosos y milagrosos de Dios. El Señor es bien bueno, sabio y maravilloso. Dios declara el fin desde el principio, y podemos estar seguros de que cada evento en la vida de un creyente es útil para el último plan de Dios. ¿Usted está entendiendo lo que el Señor nos está hablando en esta mañana? El último plan de Dios para ti y para mí. Porque cuando tú y yo creemos que las cosas van mal, Dios dice: ahí voy yo y soluciono, porque yo hablé y lo haré. Qué lindo es el Señor. Y esto me sacaba lágrimas. Esto me sacaba muchas lágrimas, porque estaba viendo la respuesta de Dios. En más de 25 años sirviéndole a Dios, yo he podido ver esos movimientos portentosos, inusuales y milagrosos de Dios. Yo tenía una casa aquí y yo venía a vender la casa, y mi hija decía: me vas a dejar sin nada, mami, yo soy tu única hija. Pero yo estoy creyendo en Dios, que decía: vende la casa. Y me costó 8 millones de pesos el lote. ¿Y saben por cuánto la vendí? Por 5 millones la casa construida. Y decían: ¡qué locura! Pero yo oía la voz de Dios, que me decía: te voy a dar una mejor casa, un mejor lugar para que coloques mi obra y para que cohabites con tu familia. Y aquí estamos hace más de 19 años, para gloria de Dios. Y me vine sin dinero, y no me faltó nada. Y aquellos que querían dejarme en vergüenza fueron los avergonzados. Y hoy le doy la gloria a Dios, porque estamos en este lugar. No ha sido fácil, pero de la mano de Dios todos los días vemos estos movimientos maravillosos, milagrosos y portentosos de Dios. Y usted está aquí. Usted está aquí.
y es testigo de mi apostolado. Es testigo de mi apostolado y no mi ufano, de mi apostolado. Es un honor servirle a Dios y servirle a ustedes. Así es que hoy vamos de la mano del Señor. Y dice, sigue diciendo la palabra en Isaías 14:24. Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Será que el Señor no está confirmando la palabra? ¿Será que el Señor no está hablando lo correcto? La palabra de Dios lo dice. Vaya al libro de Isaías 14:24. Ahí está la respuesta. Lo que tú estás esperando, lo que tú estás buscando, necesitas sanar el corazón. Entrégaselo a Dios para que seas libre y para que puedas sanar a otro. Ahí está la respuesta. Necesitas que tu problema se resuelva. Ahí Dios tiene la respuesta. Confía en Dios. Busca a Dios, porque sí vale la pena el cambio. Sí vale la pena dejarnos transformar por el Señor. Porque Dios entreteje eventos extraordinarios y a través de nuestras vidas. Puede parecer ilógica y poco comprensible. Sin embargo, caminamos por fe y no por vista. Esta iglesia camina por fe y no por vista, porque muchos han venido aquí. En 25 años y más que llevamos, estamos sirviéndole a Dios, y los más de 19 años en este lugar. Aquí hemos venido con maestros, con pastores, con ministros a enseñar la palabra de Dios. Y esta sala, 150 personas, se ha llenado para venir a recibir la instrucción. Y pastores me han preguntado: pastor, ¿y tú cómo construiste esto? Si no tienes un marido al lado. Y claro que lo tengo. Tengo al mejor esposo. Se llama Dios. Y mi dependencia no es de hombre humano, sino del único Dios real y verdadero, el hacedor de maravillas, el que hace estos movimientos inusuales, portentosos y milagrosos. Y hoy le doy la gloria a Dios, porque tú estás sentado aquí, porque tenemos un lugar donde congregarnos y no tenemos que pagarle arriendo a nadie. El único que nos estaba ahorcando era aire, pero vamos saliendo a flote, porque la cuota de la luz sí está bien alta y todos los meses nos van subiendo. Pero Dios hará algo. Si usted y yo lo está creyendo, de que eso va a quedar frenado ahí. Quedamos en un convenio con una cuota y ya nos cambiaron el valor, pero creemos en ese Dios que hace esos movimientos inusuales, y eso va a quedar ahí paralizado para cada mes. Así es que yo le creo a Dios. Yo no sé si usted le está creyendo. Si le está creyendo, ríndale ese aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y miren esta cita que dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 5. Eclesiastés, me gusta esta palabra hermosa, poderosa. Eclesiastés capítulo 11 versículo 5. La palabra dice de los movimientos inusuales de Dios. Dice la Biblia: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Escuchen, analicen. Voy a volver a repetir. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Palabra fiel y verdadera, digna de ser escuchada. La palabra de Dios enfatiza que hay aspectos de la naturaleza y de la vida que son misteriosos para nosotros, y que la obra de Dios también puede ser así, ya que es más grande y compleja de lo que podamos entender nosotros con esta mente. Santo, que todo se nos olvida. Yo digo: Señor, quiero la mente de Cristo.
que no se me olvide nada. Y quiero morir en esa sana vejez con mi mente bien puesta, como mi madre y mi padre, que nunca perdieron su memoria. Así es que podemos entender por qué los movimientos inusuales, milagrosos y sorprendentes de Dios son para ver su gloria en nuestra vida, en tu vida y en la mía. Resplandece, iglesia, porque ha llegado tu luz. Resplandece, iglesia, porque ha llegado la luz de Cristo a brillar y a iluminar tu vida. Espero que este hermoso recorrido por la palabra de Dios le sea muy útil en este caminar con Cristo.